Buenos días a todos, gracias por vuestra asistencia. Bienvenidos a este Cloud Friday 249, donde hablaremos de seguridad. Estará centrado en seguridad y en administración de costes. Nos acompaña hoy, que será quien presentará, nuestro compañero Joaquín Lago. Muchos de vosotros ya lo conocéis porque no es el primer Cloud Friday que hace. A los que no estuvieron hace un rato cuando expliqué que os pedía disculpas, porque, bueno, os pedimos disculpas en nombre de TDCines por el error que ha habido con la hora, pero recordaros que siempre, desde que empezamos a hacer los Cloud Friday, siempre el horario es a las 11, ¿vale? Ya hemos corregido el error en todos los demás Cloud Friday, así que no habrá problema con la convocatoria. Y nada, Joaquín, si te parece, damos comienzo ya a este Cloud Friday. Claro, adelante. Pues lo primero, como siempre, agradeceros vuestra asistencia y que nos dediquéis un ratito de vuestro tiempo en estas sesiones. Vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible con la tónica del viernes. Y de nuevo, disculparnos por el error con la invitación y las horas, ¿de acuerdo? Sin más, si os parece, vamos a empezar con el tema de hoy, que va a estar centrado. Sí que es verdad que vamos a tocar también un poco el administrador de costes de Azure, el Cost Management. Sin embargo, todo va a ir enfocado dentro de la seguridad, ¿vale? De cómo securizamos nuestro entorno, qué nociones debemos de tener para ello, porque hay cosas que tenemos que tener claras a la hora de securizar el entorno, como en base a qué lo securizamos, que va a ser la identidad, ¿vale? Ya entramos un poquito más en detalle, de nuevo, de forma muy amena, ¿vale? Voy a procurar que el viernes vaya cerrando de una forma lo más amena posible para todos. Y os voy a enseñar la agenda de hoy, ¿vale? En primer lugar, como os he dicho, vamos a trabajar sobre la identidad, ¿vale? Como parámetro de seguridad, como el principal parámetro de seguridad. Al final todo va a girar en torno a la identidad, ¿vale? Cómo la controlamos, cómo la administramos, cómo la securizamos, etcétera, 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 ¿vale? El segundo paso va a ser el Role Based Access Control, ¿de acuerdo? El control de acceso basado en roles. Que es la herramienta que vamos a utilizar dentro de Azure para gestionar la identidad y quién tiene acceso a qué, etcétera, etcétera. En segundo lugar, en tercer lugar, vamos a hacer un poco de hincapié en tema del MCA, ¿vale? Y os voy a comentar un par de políticas de Microsoft muy estrictas respecto al MCA, ¿vale? El acceso condicional, un par de pinceladas, ¿vale? ¿Qué es lo que os ofrece, qué nos permite y qué nos ofrece a nivel de infraestructura y de securización, ¿vale? Sí que es cierto que somos conscientes que es un licenciamiento que no todos vuestros clientes disponen, ¿vale? Porque el Conditional Access, os comento ya, que va con un licenciamiento premium. Entonces, sí que es verdad que somos conscientes de que no todos vuestros clientes tienen acceso a ese licenciamiento o tienen pensado acceder a ello. Pero sí que os animo ya en primera instancia y sin llegar al punto del conditional access a que vayáis empujando y animando a licenciar lo máximo posible con el premium, ¿vale? Porque nos permite jugar con un montón de políticas que nos securizan mucho y nos dan mucha granularidad a la hora de jugar con la seguridad y cerrar puertas, ¿vale? Después entraremos en el administrador de costes. De nuevo, un par de pinceladas, budgets, es decir, presupuestos, cómo funciona el administrador de costes, cómo funcionan los filtros, un par de cosillas que nos van a venir bien, ¿vale? Os voy a hablar de una Click to Run nuestra, de TD-SYNNEX, que podéis descargar gratuitamente desde el panel de StreamOne, ¿vale? Y que conjuga un poco todas las herramientas que hemos estado comentando ahora en el índice, ¿vale? El MFA, el acceso condicional, también toca un poco de Azure Policies y es una herramienta muy, muy chula que os voy a explicar al final de todo esto, ¿vale? Y después haremos una breve demo online porque creo que va a ser mucho más ágil para vosotros si lo veis desde el panel, si no estáis familiarizados con el panel de Azure o con estas herramientas, creo que va a ser mucho más ágil que lo podáis ver directamente en el panel cómo se configuran las cosas, ¿vale? Creo que siempre es mucho más, tiene mucho más valor que lo podáis ver vosotros directamente, ¿vale? Como hemos dicho, el primer punto va a ser la identidad como parámetro de seguridad, ¿vale?
¿Y por qué es un parámetro de seguridad? Porque es el pináculo de nuestra infraestructura, ¿vale? Al final todo se reduce a quién hay detrás de ese usuario y qué es lo que puede hacer en nuestra infraestructura, ¿vale? Los 4 pilares de la identidad, de entre ellos destaca la auditación, ¿vale? La auditación es el que nos va a permitir jugar con los valores de nuestra infraestructura y el valor que nosotros podemos aportarle a la seguridad, ¿vale? De nuestros clientes. Es decir, que después de este webinar tengamos la capacidad de ir a los tenants de nuestros clientes y en base a la identidad decir, oye, mira, pues aquí tienes demasiados huecos, aquí podemos cerrar un poco más la puerta y esta directamente la podemos tapiar, ¿vale? Y todo eso va a ser en base a la identidad, es decir, qué usuario tiene acceso a qué recursos y de qué forma tiene acceso a ellos, ¿vale? Y también vamos a trabajar la identidad a nivel de autenticación, ¿vale? Es otro de sus pilares y es cómo ese usuario confirma que realmente la persona que tiene derecho o que hemos determinado que tiene esos privilegios o esos permisos, ¿vale? Entonces es muy importante comprender que es el pilar de nuestro entorno y de nuestra seguridad, que ese usuario realmente sea veraz y, y que tenga los permisos adecuados a lo que va a hacer en nuestra infraestructura, ¿vale? Es fundamental entender eso, ¿vale? Os vamos a poner un ejemplo por ejemplo, una autenticación, ¿vale? En base a la identidad. Esta es una autenticación normal, ¿vale? Como estáis viendo en el esquema. Y nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer hincapié en el MFA, ¿vale? Esto es como la política de la contraseña no repetida y larga. ¿Cuántas veces nos han dicho a todos, oye, tienes que tener una contraseña de al menos 8 caracteres variados, con números, con signos especiales, con tal y con cual? Y al final, más o menos todos recaemos siempre en la política, en la costumbre, no en la política, en la costumbre bastante mala, pero al final todos caemos por comodidad de utilizar o la misma o una variable de la misma en todos lados, ¿vale? Entonces, entiendo la comodidad que eso supone, pero no deja de ser un problema de seguridad muy grave, porque si ha habido un leak, una filtración en cuántas veces con nuestro correo electrónico, por ejemplo, ¿vale? Todos utilizamos normalmente la misma contraseña del correo electrónico en un montón de plataformas, que si para el propio correo, que si me registro en la web de cualquier sitio de compras, que si me registro en la página del cine y al final utilizamos contraseñas si no es la misma, es una muy parecida. Entonces, si hay una filtración, esa contraseña ya ha sido expuesta, es un auténtico peligro que no hagamos un cambio regular o que precisamente utilicemos una similar en todos lados, ¿vale? Entonces, es un poco parecido. ¿Es muy cómodo? Sí, pero sin embargo no deja de ser muy peligroso, ¿vale? Pues esta autenticación normal y corriente ¿es la más cómoda? Sí, porque pones tu contraseña, accedes y ya está, ¿vale? Si tenemos alguna infra de automatización o cosas de estas que tenemos que estar pendientes, e incluso el propio departamento de IT de nuestra empresa que tiene que estar logueándose constantemente, pues entiendo el problema de o un token o la aplicación o la incomodidad que puede surgir de tener que estar constantemente validando el MFA, que sí que soy yo, pones la cara, pones el PIN y todo esto. ¿Es un poco más incómodo y engorroso? Sí, sin embargo es el siguiente paso que tenemos que dar a la hora de securizar la cuenta, ¿vale? Porque está más que demostrado que es demasiado vulnerable el inicio de sesión normal y corriente, ¿vale? Es demasiado susceptible de cualquier phishing ni medianamente trabajado. Es decir, cualquier hacker de poca monta con un phishing más bien cutre puede tener acceso a nuestra contraseña sin mucho esfuerzo. Entonces, eso es un problema, ¿vale? O cualquier enlace en el correo puede sacarnos determinada información. Entonces, el MFA es una clave, es un must en nuestra infraestructura para validar el tema de la identidad, ¿vale? Es decir, que la persona que está iniciando sesión es realmente quien tiene que iniciar sesión. Y la forma que tenemos de comprobarlo es con el MCA, ¿vale? Con un PIN que tenga acceso solo esa persona, con incluso la aplicación del Authenticator en el móvil que valide por medios biométricos que es esa persona,
muchos etcétera, ¿vale? Cualquier forma de MFA nos securiza por 4 nuestra infraestructura, ¿vale? El siguiente paso que vamos a ver después de haber repasado la entrada y lo importante que es en nuestra infraestructura es la herramienta que vamos a utilizar en Azure para controlar esa identidad. No tanto a nivel de Active Directory, sino dentro del propio recurso, ¿vale? De los propios recursos. Hay que diferenciar los roles primero de Active Directory y los roles de Azure, ¿vale? Sí que son los mismos roles, pero más a nivel de infraestructura, ¿vale? A nivel de Active Directory tenemos los roles sobre el Active Directory, valga la redundancia, si pueden revisar la infra, puede ser un Global Admin, puede ser un Global Reader, que no implica que ese usuario tenga accesos a nivel de infraestructura, ¿vale? Podemos tener un Global Reader para facturación o para lo que sea que pueda echarle un vistazo para auditación, hacemos un Global Reader para que el usuario pueda ir viendo los grupos, quién está en cada grupo, etcétera, un poco más administrativo, y luego está el Global Admin que podría ya gestionar esos grupos, quién forma parte de qué grupo, licenciamientos, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo cual no implica que ese mismo usuario tenga por qué tener acceso a la infraestructura de Azure, ¿vale? Hay que separar un poco esos dos conceptos. Y tampoco es, no quita que el mismo usuario tenga permisos en Active Directory y en los recursos de Azure, ¿vale? En absoluto, son absolutamente compatibles y asignables, ¿vale? Es lo habitual y lo común. Ahora bien, la herramienta que vamos a utilizar para trabajar en los permisos en Azure, ¿vale? Es el acceso basado en roles, ¿vale? El control de acceso basado en roles. Y podemos aplicarlo a 3 niveles, ¿vale? Como sabéis, la raíz de Azure, los recursos de Azure, digamos, la barra inicial es el tenant, ¿vale? Después del tenant podemos nosotros desplegar nuestras suscripciones. En esas suscripciones es donde empezamos a trabajar, ¿vale? Nosotros podemos asignar permisos en los 3 niveles que existen después del tenant, ¿vale? Hablando ya en términos de recursos, tenemos el nivel de suscripción. Por debajo de la suscripción están los grupos de recursos y por debajo de los grupos de recursos están los recursos, ¿vale? Esto es una estructura que es totalmente inamovible, que es así, funciona de arriba hacia abajo, ¿vale? La suscripción siempre es la que contiene los grupos de recursos y los grupos de recursos son siempre los que contienen los recursos, nunca viceversa. Para los que tengáis más maña con el RBAC o con los permisos, ¿vale? Comentaros que no solo podemos jugar con los 3 roles principales, ¿vale? Que son el owner, el contributor y el reader. Hay muchísimos más roles, mucho más precisos y detallados para lo que podemos llegar a necesitar, ¿vale? Vamos a centrarnos primero en los 3 principales y después hacemos un pequeño comentario sobre los otros, ¿vale? Más precisos. Los 3 principales, como podéis ver en pantalla, son Owner, Contributor y Reader, ¿vale? Antes de pasar al siguiente esquema, creo que es muy útil para contemplar y entender que los 3 niveles de permisos se pueden aplicar a todos los niveles de recursos, ¿vale? Es decir, podemos ser Owner tanto a nivel de suscripción como a nivel de recursos y como a nivel de, perdón, como a nivel de grupo de recursos como a nivel de recursos, ¿vale? Es decir, que podemos ser por ejemplo, un reader a nivel de suscripción y solo tener acceso de owner sobre un grupo de recursos, por ejemplo, ¿vale? Podemos ver todo lo que hay desplegado en la suscripción, pero solo podemos tocar un grupo de recursos en concreto o un recurso en concreto, ¿vale? En este caso, por ejemplo, si es una máquina virtual, pues podemos asignar a un usuario, por ejemplo, supongamos que hay 2 de IT, el senior y el junior, ¿vale? Pues el senior owner total, si es el único, y el junior, por ejemplo, si queremos que tenga acceso a un grupo de recursos en el que haga sus pruebas, sus demos, etcétera, pues podemos darle reader a nivel de suscripción para que pueda ver todo lo que contiene esa suscripción y podemos asignarle un grupo de recursos como ownership para que solo tenga permisos y privilegios sobre ese grupo de recursos y lo que contenga ese grupo de recursos, por supuesto. ¿Vale? Entonces, entendiendo que estos 3 niveles de permisos se pueden asignar en los 3 escalones de la infra, vamos a pasar a la siguiente, ¿vale? ¿Y qué diferencia hay entre los 3? Vale,
son muy evidentes. Por ejemplo, la de Reader. El Reader, efectivamente, si alguno ha llegado a la conclusión de que únicamente puede leer los recursos, está en la conclusión acertada, ¿vale? Significa efectivamente que solo puede leer lo que haya por debajo del permiso que le hayamos asignado. Si le asignamos a una suscripción, solo puede ver, no tocar nada de lo que haya dentro de su suscripción. Si lo hemos asignado a nivel de grupo de recursos, únicamente puede ver lo que hay dentro de ese grupo de recursos y no de otros grupos de recursos que estén dentro de esa suscripción, y tampoco lo que hay dentro de la suscripción, por ende, ¿vale? La diferencia primordial entre el owner y el contributor es que el owner es el que puede asignar permisos, ¿vale? El que puede conceder acceso a otros usuarios. A nivel de desplegar, administrar, etcétera, el contributor y el owner permiten la misma libertad, es decir, que un owner y un contributor pueden desplegar, configurar por igual. Sin embargo, el owner es el que puede asignar permisos, ¿vale? El contributor no, por lo cual el contributor es un rol muy interesante y yo creo que es el que debería primar, ¿vale? Porque el hecho de que no pueda asignar permisos a otros usuarios ya nos cierra otra puerta, ¿vale? Entonces vamos a intentar acercarnos lo máximo posible a esa infraestructura Zero Trust. Es decir, que confianza total, que no haya la más mínima posibilidad, que siempre va a haber alguna, pues como en todas las infraestructuras es imposible que no haya, ¿vale? Pero siempre es cerrarlo lo máximo posible, ¿vale? Todo lo que podamos, todo lo que esté en nuestra mano como administradores, no dejarlo sin atar, ¿vale? Otro rol importante, espero que hayáis entendido la diferencia entre estos tres. Otro rol importante también es el User Access Administrator, ¿vale? Este es un rol que podemos asignar también, es un rol cualquiera, que decir, no es un usuario especial, es un rol que podemos asignar a cualquier usuario y que únicamente se dedica a administrar el acceso a los recursos, ¿vale? No puede tocar como tal en la infraestructura. ¿Vale? Solo puede asignar permisos, por lo cual es un rol también peligroso, ¿vale? Peligroso y con el que tenemos que tener cuidado. No es peligroso de por sí el usuario, simplemente que tenemos que tener cuidado al asignarlo. No es un rol que asignemos a cualquiera a la ligera, ¿vale? Porque sería abrir puertas y lo que queremos es cerrarla, ¿vale? Aquí vamos a ver un ejemplo de lo que estábamos comentando, ¿vale? Un poco más a nivel de recursos, ¿vale? De los reader, el contributor, el owner, a quién se aplica el reader, el owner para los admins, ¿vale? Y todo esto. De esta forma podéis verlo un poquito más, digamos, amigable el escalafón o la vía, ¿vale? Y esta última slide es para que veáis y contempléis las escaleras que tenemos, ¿vale? Para hacer un último repaso. Como os he dicho, hay que diferenciar entre los roles de Active Directory y los de suscripción, ¿vale? Tenemos precisamente los que hemos comentado antes, el Global Admin, el Application Admin, el Building Admin. Por ejemplo, si a nivel de Azure Active Directory únicamente se dedica al perfil de gastos o de facturación, etcétera, no hace falta que tenga permisos a nivel de recursos, ¿vale? Si tenemos a alguien dedicado a la contabilidad o al tema de control de gastos o al tema de facturación en nuestra empresa, pues sí que es verdad que le va a facilitar la vida poder sacarlo directamente. Sin embargo, no tiene por qué tener mano en nuestra infraestructura, ¿de acuerdo? Es siempre cerrar puertas lo máximo posible. Ya no se trata de que esa persona no tenga maña o que vaya a desplegar cualquier cosa erróneamente, sino que sea un usuario no objetivo, ¿vale? Es decir, que ese usuario no sea un posible objetivo de secuestro de sesión o de secuestro de credenciales, ¿vale? Entonces es cerrar puertas. De nuevo, de eso consiste, en eso consiste, ¿vale? En ir cerrando todas las puertas que podamos y asignando únicamente lo estrictamente necesario. Que no haya más usuarios owner de la cuenta, que no haya más usuarios contributor al nivel que no se necesita, ¿vale? Es decir, que si solo trabaja con máquinas virtuales, puede ser con máquinas virtuales, ¿vale? Y como os he dicho al principio de esta parte, os voy a mencionar muy por encima
los otros perfiles, ¿vale? Os he comentado que están estos tres principales a nivel de suscripción, como podéis ver en esta imagen, pero existen muchísimos roles. También comentaros que podéis customizaros vuestros propios roles, ¿vale? Y existen un montón de roles ya prediseñados y predestinados para funciones en concreto, ¿vale? Es decir, que ya no solo podemos jugar con el valor de que nuestros usuarios tengan mano única y estrictamente en lo que van a utilizar, sino que además podemos precisar aún más, ¿vale? ¿Y cómo se hace eso? Pues en vez de que sea contributor de esa máquina virtual, ¿vale? Podemos ponerle un virtual machine contributor. Es decir, que si tiene ese permiso en ese grupo de recursos donde tenemos las máquinas virtuales y no queremos que toque, por ejemplo, los discos de las máquinas o las redes, porque el de las redes se encarga otra persona, por ejemplo, pues únicamente se va a poder dedicar a ese tipo de cosas, ¿vale? Es decir, que podemos precisar mucho más el tema de los permisos, es decir, que podemos asignar roles únicamente dedicados para cada servicio, lo cual nos ayuda aún más. Es el siguiente paso en el tema de asignación de roles, ¿vale? Sería idóneo que es estupendo que juguéis con el valor del Owner Contributor Reader, pero el siguiente paso es este, ¿vale? Que os leáis el listado, que busquéis, oye, ¿qué vas a administrar tú? ¿Cuentas de almacenamiento? Vale, pues ¿qué rol te puedo asignar para que se lo puedas tocar cuentas de almacenamiento? Todo este tipo de cosas, ¿vale? Está muy interesante que le echéis un vistazo en los roles, ¿vale? Y si podéis jugar con eso es el siguiente paso de precisión, ¿vale? Ahora vamos a hacer un poco más de hincapié en el MFA, ¿vale? Yo creo que a día de hoy no hay nadie que no sepa en qué consiste el MFA con la turra que nos han dado con motivo respecto a este tipo de autenticación, ¿vale? Pues como su propio nombre indica, es el doble factor de autenticación, ¿vale? Que es decir, que no solo nos pide nuestra contraseña, sino que hay otro factor externo que solo se puede, que solo por nuestra identidad nosotros podamos aportarlo, ¿vale? Ya sea un PIN a través de una aplicación, ya sea un token, ya sea cualquier cosa de estas que normalmente suele ser la aplicación o el código que nos permita validar ese inicio de sesión. Esto significa que en el momento en el que intentan iniciar sesión con nuestra cuenta y no somos nosotros, nos va a llegar el aviso de, oye, ¿validas este inicio de sesión? Entonces nosotros podemos cancelarlo, resetear la contraseña y nos hemos librado una buena, ¿vale? Y este es el proceso, ¿vale? Que os he comentado. Puede ser a través de la contraseña, más el teléfono móvil, más la aplicación, más un token, más un certificado, lo que nos sea más cómodo, ¿vale? Normalmente siempre suele ser la aplicación en el móvil, aunque sí que es verdad, pues que si hay algún usuario un poco más reticente, oye, yo no quiero nada del trabajo en mi móvil, pues un token, pues un certificado, cosas de estas se pueden estudiar también, ¿vale? Como MFA. Y nada, comentaros una de las políticas de Microsoft, ¿vale? Que es muy importante. Sé que va a chirriar un poco, pero es lo que hay. A nosotros es lo que nos han dicho y es que no se hacen cargo de ningún tipo de cargo fraudulento en ninguna suscripción que no esté bajo MFA, ¿vale? Si el usuario responsable del despliegue fraudulento, es decir, que mediante un phishing, mediante un secuestro de sesión, mediante cualquier acceso fraudulento a vuestra infraestructura o a vuestro usuario no está cubierto por MFA, Microsoft nos hace responsable, ¿vale? Y nosotros, como mayoristas y revendedores de Microsoft y de su tecnología, tampoco tenemos herramienta para pelear el caso, ¿vale? Es decir, que se ha puesto muy tajante con este tema. Comentaros el tema de la securización del MFA. El porcentaje que vais a ver seguro por todas partes de casos de que nos quita el MFA de inicios de sesión fraudulento es cierto, ¿vale? El hecho de tener el MFA es un aliciente, ¿vale? Una de cal y otra de arena. Ahora viene la de arena. El hecho de que tengáis el MFA activado valida ese porcentaje de que os quitáis de encima el 99, unos cuantos nueve detrás de la coma de inicios de sesión fraudulento, ¿vale? Y es cierto, ¿vale? Es cierto, nuestra experiencia nos ha dicho que ese porcentaje es real, porque todos los casos que hemos visto no contaban con MFA. El MFA nos quita un montón
de morralla, por así decirlo, de ataques basura. Es decir, que no están muy sofisticados, que no son muy tal, pues eso, todo eso fuera, ¿vale? Con el MFA activado, es infranqueable? No lo es, ¿vale? No es infranqueable. Ahora bien, tienes que ser un auténtico experto, pero experto, y no es solo ser un experto, sino que además contar con unas circunstancias muy concretas y específicas en la infraestructura objetivo para poder saltar del MFA, ¿vale? Es extremadamente complejo que se dé esa situación, ¿vale? Tiene que haber un previo man in the middle, tiene que ser un phishing extremadamente sofisticado, tiene que ser un secuestro de sesión previo man in the middle en vuestra infra para poder hacer algo así, ¿vale? Es decir, son casuísticas extremadamente improbables y poco frecuentes. Esos son los casos en los que podría llegar a saltarse el MFA, ¿vale? Es decir, que con el MFA tenemos cierto respaldo, ¿no? De, oye, me he quitado un montón de problemática y de indicios de sesión fraudulento cutrecillos, ¿vale? Y por supuesto podemos plantearnos en otro término a la hora de hablar con Microsoft y de tratar estos temas, ¿vale? O sea que recomendación total y absoluta es MFA, ¿vale? MFA para todos los usuarios, especialmente admins y departamento de IT que toquen infraestructura, ¿vale? Aunque no sea un owner, el MFA siempre es muy importante. Y comentaros cómo se habilita, ¿vale? Es totalmente gratuito, ¿vale? No necesitáis ningún tipo de licenciamiento, nada, absolutamente ni P1 ni P2, con el licenciamiento gratuito de Active Directory lo tenéis en Azure, ¿vale? En el Azure Active Directory. Y es muy sencillo, ¿vale? Ahora en la demo online vamos a verlo rápidamente, cuál es el menú, cómo vamos a llegar hasta este menú, ¿vale? Y cómo vamos a poder habilitar el MFA en nuestros usuarios, ¿vale? No es nada complejo ni es nada que esté fuera del alcance de un perfil normal de nuestra empresa de IT, ¿vale? Y ahora vamos a ir con el acceso condicional, ¿vale? El acceso condicional, por lo menos en Azure, sí que requiere ya licenciamiento premium, ¿vale? Aquí ya sí que tenemos que tener licenciamiento premium, por lo menos para poder jugar con el acceso condicional. Es una práctica muy buena y una recomendación muy buena también, valga la redundancia, por el tema de que podemos crear políticas automáticas y reactivas, ¿vale? En nuestra infraestructura. Es decir, que ya no solo tenemos el MFA, sino que además podemos exigir el MFA, podemos denegar, crear políticas, inicios de sesión de distintas regiones, podemos crear políticas, por ejemplo, para denegar inicios de sesión de X zona, si este usuario está en X zona tampoco me lo deniega, me saltan avisos, podemos hacerlo también por dispositivo, podemos hacerlo por aplicación. Es decir, que nos permite una granularidad a la hora de jugar con los parámetros de seguridad muy grande, ¿vale? Entonces es una recomendación muy interesante para vuestros partners. A la hora de comentarlo con ellos porque entiendo que es un precio el de licenciamiento premium de Active Directory, entonces sí que es verdad que hay partners que van a decir, oye, pues si es que aquí tengo poca cosa, tal, ¿para qué voy a gastarme 8 o 9 euros más en licenciamiento por usuario si con esto estoy bien? Sí, efectivamente estás bien, pero es un aliciente para securizar tu entorno. Es que hasta que no ven el riesgo real de la cloud y de que hay que ser muy cuidadoso con nuestra infraestructura, igual que lo seríamos con la infraestructura on-premise, que la gente suele olvidarse un poco de ese detalle. El aliciente es el de la granularidad, ¿de acuerdo? Y la securización. Es como, oye, con el MFA estás muy seguro, es cierto, pero con el Conditional Access tienes una barrera más y mucho más segura y precisa, ¿vale? Entonces, a la hora de jugar con esos valores que os he comentado por dispositivo, por localización, si detecta algún inicio de sesión raro que intenta conectarse demasiadas veces, cosas de estas, pues nos lo bloquea, pues un montón de historias
que, bueno, sí que es verdad que con el tema de que se intente iniciar muchas veces el usuario, podemos hacerlo con el Azure Policies, lo cual no requiere licenciamiento. Hay muchas otras partes que sí que lo requieren para jugar con el Conditional Access, ¿vale? Y ese es un poco el aliciente y lo que hay que transmitirle al cliente final, incluso a vosotros, del Conditional Access, ¿vale? Que es una herramienta muy útil y es una segunda malla protectora en nuestra infraestructura, ¿vale? Y el siguiente paso que vamos a ver es el administrador de costes, ¿vale? Tanto administrativamente como en casos de despidos fraudulentos, o oye que esto no me cuadra, oye que mi gasto se ha aumentado mucho, oye que tal user equal me ha desplegado esto y no se ha, imaginaos, habéis montado un entorno demo y tenéis la máquina apagada porque habéis desplegado una máquina, lo que sea, y sigue el almacenamiento ahí del disco consumiendo, cualquier historia, ¿vale? Entonces vamos a pegar un pequeño repaso a cómo podemos visualizar esos gastos y gestionarlos, ¿vale? Y también el tema de los budgets, de los presupuestos, que a nivel de seguridad también está interesante. Pues nos estamos acercando al presupuesto o nos lo saltamos, nos salta una alerta, ¿vale? De decir, oye, no cortes el suministro, pero dice, cuidado que te estás acercando al presupuesto que has establecido, te dice, cuidado que te lo has pasado, ¿vale? El primer vistazo al administrador de costes es el siguiente, ¿vale? Nosotros vamos a ver este pantallazo, que ahora lo veremos un poco con más detalle en la demo, pero para que os vayáis familiarizando, ¿vale? Y en un primer pantallazo lo que vamos a ver es esto, ¿vale? Y lo que estamos viendo es el gasto separado por lo que queramos, ¿vale? En este filtro, por ejemplo, está por accumulated y por custom, ¿vale? Pero nosotros podemos gestionarlo, por ejemplo, por service name o family service para ver qué se está gastando de cada recurso y cómo podemos bajar esos costes, ¿vale? En base a lo que nos enseña esta pantalla, podemos jugar con los valores de fechas también, cuánto se ha gastado de esta fecha a esta fecha, nos saca también datos de en qué región se está generando esos gastos, en qué familia de servicios se está generando esos gastos, si en cómputo, si en almacenamiento, si en redes. Es una herramienta muy útil, ¿vale? Realmente útil para gestionar y auditar nuestros gastos y, por supuesto, también para los presupuestos, ¿vale? Que es el siguiente, que es el siguiente punto, los budgets. Como veis, es un menú muy sencillo, ¿vale? El que vamos a ver en la demo con muy pocos campos, es decir, que no requiere un conocimiento profundo técnico para configurar un presupuesto de Azure, ¿vale? Establecemos el nombre del presupuesto, cada cuánto se reserva el presupuesto, cuándo lo creamos y hasta cuándo queremos que expire el presupuesto, ¿vale? Lo cual nos va a obligar a tener un ojo visor a la fecha de expiración del presupuesto, ¿vale? Dato importante. El tema de la cantidad, por supuesto, y las alertas. Cuando las alertas las vamos en siguiente, ¿vale? Cuando podemos ir añadiendo oye, sálcame un aviso cuando llegue al 20% y otro cuando llegue al 90%, ¿vale? Y de esa forma podemos estar un poco más atentos a cómo van los gastos cómo van los gastos de nuestros recursos, ¿vale? Y el último punto, antes de meternos con la demo online, es la herramienta que os he comentado, la Click to Run gratuita que tenéis desde el apartado de StreamOne, ¿vale? Podéis descargarla desde StreamOne. Esta Click to Run se ha desarrollado para toda TSINES, es decir, a nivel europeo, y está teniendo muy buen feedback en toda Europa, ¿vale? Se está descargando un montón y se está utilizando un montón. Y yo creo que ahora vais a ver por qué. Para los partners grandes, muy solventes a nivel técnico, con mucho músculo a nivel técnico, pues esta Click to Run no es el foco, ¿vale? Porque tienen facilidad con el Active Directory, con el Security Default, con el Cost Management, con todo esto. Esto va enfocado más a vuestros clientes pequeños o clientes, incluso no clientes pequeños, clientes grandes o novatos en la nube que no controlen, que vengan del mundo on-premise y que no controlen mucho qué parámetros hay que securizar y demás, ¿vale? Entonces, es una herramienta muy útil en estos casos. ¿Por qué?
porque nos va a configurar de forma automática todo lo que hemos estado viendo, ¿vale? De forma, en unos cuantos clics, nos va a configurar un presupuesto, nos va a configurar un conditional access, nos va a permitir jugar con los métodos de autenticación y nos va a permitir jugar con las políticas, ¿vale? En cuestión de un par de clics tenemos el entorno bastante securizado, ¿vale? Ese es su gran valor. Incluso para los partners grandes que quieran desplegarlo en clientes pequeños que acaban de empezar en cloud, todo esto, y no hace falta una auditoría porque es un tenant pequeño, porque es una empresa pequeña con poca historia, pues oye, mira, toma esta solución, te la despliegas, tu entorno queda mucho más securizado, ¿vale? Es gratuita, como os he dicho, y tampoco tiene coste alguno en Azure, ¿vale? Sí que es verdad que hay algunas soluciones de Click to Run que tienen coste, pero no porque la Click to Run cueste X dinero, sino porque despliega una infraestructura que tiene un coste en Azure, claro. Es decir, si te desplegas una Click to Run que hace X cosa y para ello utiliza una buena automatización, lo que sea que utilice, pues por supuesto esa infraestructura en Azure va a tener coste, ¿vale? Pero no tiene coste como tal la Click to Run. Pues pasa lo mismo con esta Click to Run. Lo que pasa es que esta no tiene ningún coste ni en StreamOne ni en Azure, ¿vale? Lo único que despliega adicionalmente esta Click to Run es un grupo de recursos en la que va a guardar el versionamiento de esta Click to Run. Nada más, ¿vale? Coste cero, no va a generar ningún coste adicional en vuestra infraestructura. Y como podéis ver en el primer pantallazo, lo primero que vamos a ver a la hora de desplegarla desde el storefront de StreamOne, ¿vale? Son estos tres valores que nos van a decir que si tiene el tenant habilitado en la Security Default, si tiene habilitado el Cost Management y qué tipo de licenciamiento tenemos en Active Directory, ¿vale? Si podemos jugar con el licenciamiento Premium. ¿A raíz de qué nos saca ese dato? A raíz del Conditional Access, ¿vale? Como os he comentado antes, el Conditional Access requiere de licenciamiento Premium. ¿Supone un problema esto para los clientes pequeños que no tengan premium, que son los que van a primar? No, podemos desplegarla de todas formas, ¿vale? Aunque no tengamos conditional access. Lo que pasa es que no podemos configurar el conditional access, claro. Sin embargo, todo lo demás sí que podemos recurrir a ello, ¿vale? Y en este pantallazo es lo que hay, no hay más historia a la hora de configurar la Click to Run, ¿vale? Tenemos el apartado de localización en el que vamos a establecer la ubicación de nuestro data center, el nombre del grupo de recursos en el que va a guardar el versionamiento de la Click to Run, el presupuesto, que nos dice básicamente lo mismo que del Cost Management, por si no hay si no hay maña con el Cost Management. De esta forma lo tienes desplegado y configurado, ¿de acuerdo? Te pide un presupuesto, nombre del presupuesto y cada cuánto y a qué porcentajes manda los avisos, ¿vale? Y a dónde manda los avisos. El tema del Conditional Access, ¿vale? Que también nos permite jugar con las políticas, los métodos de autenticación, que nos permite también bloquear los métodos de autenticación legacy, ¿vale? Que también son un riesgo, eh, que algunos clientes lo siguen utilizando, pero bueno, a día de hoy. Y el tema de policies, ¿vale? El tema de policies lo podemos utilizar también de forma gratuita sin ningún licenciamiento premium. Y las políticas tienen dos puntos fuertes, ¿vale? Lo que nuestra experiencia nos ha dicho en Europa en términos de hackeo es que el cryptomining está muy de moda y las redes de un vídeo de ultraproceso está también muy de moda, ¿vale? Entonces, a través de estas políticas lo que hacemos es bloquear tanto regiones en las que no queremos que se desplieguen recursos y máquinas virtuales, ¿vale? Series de máquinas virtuales. En Azure, por ejemplo, la máquina virtual N, la serie de máquinas N es la que tiene GPU, ¿vale? Gráfica. Es la más cotizada para este tema de CryptoMine. Entonces, lo que hace es capar ese despliegue de esas máquinas para que por política no se puedan desplegar esas máquinas en nuestra infraestructura. Y hace lo mismo con las series de proceso, ¿vale? Con la serie F, con la serie E, con todas estas máquinas dedicadas a proceso total o almacenamiento total, que también hay algún caso, las bloquea, ¿vale? Entonces ahí está el valor de esta Click to Run, que en cuestión de, como podéis ver, 5 apartados, 4 o 5 clics,
tenemos nuestra infraestructura muchísimo más securizada, ¿vale? Creo que es una herramienta muy útil que tendríais que curiosearla, por lo menos. Os recomiendo que la curioseéis y que la hagáis llegar a vuestros clientes finales o a vosotros mismos como partners o clientes, la probéis aplicar, ¿vale? Es muy interesante, ¿vale? Es muy interesante y tiene un valor muy grande. Y sin más, vamos a pasar a la demo online, ¿vale? Voy a dejar de compartir unos minutos, me voy a conectar a mi entorno de demo y os voy a compartir un poco el tema de que hemos estado viendo, ¿vale? De las security defaults, del cost management, etcétera, etcétera, ¿vale? Comentaros cualquier duda que tengáis respecto al webinar o cualquier propuesta que tengáis enfocada en cualquier punto, en este caso seguridad y administración de costes. Si queréis más información o una charla un poquito más centrada en vuestro caso, aquí tenéis arriba a la derecha el correo al que podéis escribirnos, ¿vale? Estamos a vuestra disposición para estos casos, ¿vale? Sin más, dame un segundo que preparo el entorno de demo y nos ponemos manos a la obra, ¿vale? Vale, por favor, confirmadme que veis correctamente la pantalla y del portal de Azure. Sí, se ve correctamente, Joaquín. Vale, perfecto. Pues vamos con ello, ¿vale? Como os he comentado, bueno, este es mi entorno de demo, ¿vale? Como os he comentado, vamos a ver los temas de seguridad. A nivel de Active Directory, bueno, desde el principio, ¿vale? Entramos en el portal de Azure y queremos habilitar las políticas que no he hablado de ellas en el webinar, disculpadme, pero es muy importante, ¿vale? Por defecto, hay unas políticas en el portal de Azure que nos permiten hacer unas cuantas cosas habilitando un solo clic, ¿vale? Va un poco entonado con la click to run, es decir, que con el menor esfuerzo posible y la mayor comodidad securicemos lo máximo posible, ¿vale? Y estas políticas por defecto lo que hacen es, entre otras cosas, requerir el multifactor a todos los usuarios y también a los usuarios administradores, ¿vale? Y también bloquea los inicios de sesión de legal, ¿vale? Los protocolos de inicio de sesión legal. Y sin más, vamos a enseñar cómo se configura, ¿vale? Esas políticas por defecto en nuestro panel que deberíais tener activadas, ¿vale? Nos vamos a Azure Active Directory. Dentro de Azure Active Directory nos vamos a propiedades, ¿vale? Está en inglés, pero vamos, es propiedades, ¿vale? Dentro de Active Directory a propiedades. Y nos vamos al final del todo a Manage Security Default, ¿vale? Y aquí nos va a salir la ventanita para habilitarlas, así de sencillo, ¿vale? Y con un simple clic habilitamos lo que os he comentado antes, el MFA. Ahora bien, ¿cómo podemos gestionar el MFA por usuario? ¿Vale? También lo podemos hacer para requerirlo a nuestro gusto, ¿vale? Estos son mis compis, entonces, por ejemplo, le puedo dar a usuario per user MFA, ¿vale? Per user MFA, usuarios y el estado de los usuarios, ¿vale? Es decir, que si queremos deshabilitarlo o habilitarlo, podemos jugar con esto, ¿vale? Ahora que os he enseñado el tema del MFA y las políticas por defecto, detalle importante, ¿vale? Muy importante. El conditional access no es compatible con las políticas por defecto del panel, ¿vale? Es decir, que si tenéis pensado jugar con las políticas del conditional access, da la casualidad de que el licenciamiento que utiliza el usuario, por ejemplo, el 365, le da el Active Directory niveles premium y queréis empezar a configurar el conditional access, tenéis que deshabilitar las políticas por defecto, ¿vale? Porque no es compatible. Entonces tenéis que revisar los puntos que configuran las políticas por defecto y hacerlo manualmente, ¿vale? No es muy complicado, pero es un punto muy importante a tener en cuenta, ¿vale? Detalle importante. Y vamos a revisar manualmente el tema del IAM, ¿vale? A nivel de suscripción, como os he comentado, podemos asignar permisos a nivel de suscripción, ¿vale? Como podéis ver, yo ahora estoy con un usuario owner y dentro del IAM puedo gestionar quién tiene acceso a mis recursos, ¿vale? Voy a repetir el paso para que os quedéis con el proceso, ¿vale? Desde Home, desde el inicio, accedemos a nuestra suscripción, en este caso solo tengo una, ¿vale? Para la demo, la desplegamos
y nos vamos al IAM, ¿vale? El IAM equivale al RBAC, ¿vale? Esta es la herramienta que os hemos comentado, el control de roles, el Role Based Access Control, ¿vale? Que no me sale en español, disculpad. Lo podemos administrar desde aquí, ¿vale? Desde el IAM Access Control. Y aquí podemos jugar con todo lo que os he comentado antes, ¿vale? Si queremos añadir roles, le damos al Add y le damos, por ejemplo, al Add Role Assignment, ¿vale? Si queremos añadir cualquier tipo de rol. Podemos descargarnos los roles que tengamos establecidos ahora también en nuestro IAM, en este concreto de la suscripción. Y, por ejemplo, para auditar, ¿vale? Si queremos auditar y mandarse a alguien y dice, "Oye, mira, audítame esto", pues lo descargamos y también vale. Y aquí desde el Role Assignment podemos jugar con los valores, ¿vale? Me he puesto unos cuantos para que podáis ver y también he puesto a mi compi Paco para que podáis ver el proceso, ¿vale? Él también podría tener acceso a como owner, ¿vale? Pero lo recomendable siempre es que haya un solo owner, ¿vale? Y el resto sean contributors, si es posible. ¿Por qué? Porque a veces sí que es verdad que, oye, de estos dos usuarios tendrían que tener owner porque uno es el jefe de IT que tiene que tener acceso y gestionar los perfiles y el otro es el cliente final, por ejemplo, ¿vale? Que también quiere tener owner para gestionar a la gente, a su propia gente que tenga acceso a ese recurso, ¿vale? Entonces, pues si son dos, pero siempre la mínima cantidad posible de owners, ¿vale? El resto todo contributor. El foreign, ¿vale? Por ejemplo, y el foreign sí que está como owner, no hay más tutía. Bueno, ahora con el GitHub va a cambiar, que os recomiendo que también os miréis ese webinar y veáis el tema de la dualidad con los foreigns y con las relaciones de confianza, ¿vale? El siguiente nivel, los grupos de recursos, ¿vale? A nivel de grupos de recursos, me he preparado aquí el de MV1 para que veáis cómo jugar a nivel de grupo de recurso y recurso, ¿vale? A nivel de grupo de recursos, pues lo mismo que con la suscripción, ¿vale? Role assignment y quién tiene acceso a este grupo de recursos, ¿vale? En este caso somos Paco, somos el admin de antes, que es mi usuario también de prueba, y con Paco como contributor, ¿vale? ¿Por qué? Porque está asignado a nivel de suscripción, es decir, que todo lo que haya debajo de esa suscripción va a tener esos permisos. Sin embargo, si yo no quiero que, por ejemplo, mi compañero Paco tenga acceso a todos los recursos de la suscripción, le puedo generar un grupo de recursos y que solo tenga acceso a ese grupo de recursos, ¿vale? Podemos jugar también con ese valor. Y lo mismo también, por supuesto, a nivel de recurso, como hemos comentado antes, ¿vale? Podemos, por ejemplo, en la máquina virtual, asignar únicamente permisos a la máquina virtual, ni siquiera a la red, ni al disco, ni a la interfaz, únicamente la máquina virtual. Si solo tiene que tocar la máquina, pues que solo toque la máquina, ¿vale? Lo mismo, desde el Access Control podemos jugar con esos valores, ¿vale? Y como veis los mismos, porque están a nivel de suscripción, entonces va a tener todo lo que tenga, que contenga esa suscripción, va a tener esos roles. Y ahora, pues sería lo mismo, ¿vale? A role assignment, si queremos que otro usuario solo tenga permiso a nivel de esta máquina virtual. Y como os he comentado, tenemos los tres roles principales, ¿vale? Owner, contributor y reader, y una ristra muy larga, muy larga, muy larga de accesos más a detalle que nos van a ayudar a precisar un poco más. Por ejemplo, si solo quiero que toque la máquina virtual, pues aparte de que ya solo le estoy asignando permisos dentro de la máquina virtual y no en el grupo de recursos que tiene la máquina virtual porque no va a poder tocar nada más, podemos, por ejemplo, asignarle Virtual Machine Administrator Login, Virtual Machine Contributor, Virtual Machine User Login, que decir, hay permisos más precisos para cada servicio, ¿vale? Y poco más, ¿vale? Con este aspecto del IAM. Para el webinar y el nivel que estamos dando, creo que es suficiente. Tampoco quiero hacerlo más pesado, que ya son casi las 12 de un viernes. Y el último punto que vamos a ver, como os he comentado, es el Cost Management. Es la herramienta, ¿vale? Lo mismo, desde el principio nos vamos al panel, nos vamos a Cost Management. Si no lo tenemos en reciente, ¿vale? Lo buscamos aquí. Cost Management. ¿Vale? Y dentro del Cost Management nos vamos a la parte de Cost Analysis, ¿vale? El que está en Preview, no, el otro. Y desde aquí vamos a poder escoger el Scope, ¿vale? Podemos escoger si tenemos varias suscripciones, en qué suscripción queremos revisar, ¿vale? Y lo que vamos a ver es el gasto
de la suscripción. En este caso podemos ver el coste actual y lo que se espera que gastemos y el presupuesto, que ahora os enseño a configurarlo, ¿vale? El presupuesto establecido uno de 300, en realidad tengo dos, el que puse yo a mano y el de la Click to Run, que la he probado. Tenemos el presupuesto de 300 euros, ¿vale? El coste actual, como os he dicho, 14,96, lo que lleva gastado esa suscripción y lo que se espera que gaste, ¿vale? Y aquí tenemos los filtros que os he comentado antes, ¿vale? Podemos jugar, por ejemplo, con localización y nos va a poner en qué región se ha consumido, se ha generado esos gastos, ¿vale? Lo podemos ver en esta métrica o lo podemos ver también en los mismos filtros que podemos aplicar en la métrica, los podemos aplicar en los circulitos, ¿vale? En los donos. Podemos aplicar aquí la ubicación, por ver. 8,41 se ha hecho en Europa del Este y en Europa del Norte, ¿vale? Y lo mismo, ¿vale? Podemos jugar con la localización y si pasamos el ratón nos va a decir el gasto donde se ha hecho, ¿vale? Y podemos filtrar también por Service Family, una cosa muy interesante, también el Service Name, ¿vale? Por ejemplo, lo que os comentaba antes, podemos ver cuánto se ha gastado en qué tecnología. 11,63 en máquinas virtuales, 3 en almacenamiento, 0,25 en redes, ¿vale? En redes virtuales y 0,01 en Log Analytics y 0,01 de ancho banda, ¿vale? Y desde aquí lo podemos ver pues mucho más ágil, podemos localizar nuestros gastos de dónde vienen, cómo se están haciendo, quién los está haciendo, en qué grupo de recursos, etcétera, ¿vale? El cómputo, lo mismo, ¿vale? Porque lo hemos puesto en vez de por Service Name, por Service Family. Es decir, cuánto estamos gastando en cómputo y cuánto en almacenamiento, ¿vale? Dentro de cada familia de tecnología podemos filtrarlo también. Y ahora vamos a ir a la parte de budgets, ¿vale? Los presupuestos para terminar. Desde esta parte, como veis en el lateral izquierdo, podemos jugar con el Cost Analysis y un poquito más abajo tenemos los budgets, ¿vale? Que son los presupuestos. Y aquí podemos agregarlo y configurarlo como queramos, ¿vale? En este caso, este es el que yo tengo creado, ¿vale? Los mismos parámetros que veis antes son los que vemos ahora, ¿vale? Es decir, la cantidad total, el nombre del presupuesto, que es presupuesto, valga la redundancia, cuándo se ha creado y cuándo va a expirar este presupuesto, ¿vale? El scope, a dónde apunta este presupuesto y las alertas, ¿vale? Lo tengo puesto para que me avise, por ejemplo, al 90%. Y ahora vamos a crear uno muy rápido, ¿vale? Pero vamos, que no difiere prácticamente nada de lo que habéis visto. Vale, vamos a poner, por ejemplo, demo, ¿vale? Monthly, no vamos a tocar la fecha que expire en 2 años, ¿vale? Y vamos a poner, por ejemplo, 200, ¿vale? Next. Y aquí podemos jugar con las alertas, ¿vale? Que os he comentado antes. ¿En qué porcentaje queremos que, por ejemplo, una cosa es el forecast y otro es el actual, ¿vale? Normalmente siempre se hace sobre el actual para que os salte la alerta cuando llegue, por ejemplo, vamos a poner 30%. Y hasta aquí un grupo no tengo ninguno, así que nada, ¿vale? Y cuando a qué correo queremos que nos llegue, ¿vale? La alerta del consumo, es decir, que nos llegue el correo de, oye, te ha llegado el porcentaje del presupuesto tal día, es como has pasado ya estás acercado al 30 o al 40, lo que establezcamos, ¿vale? Y el lenguaje, queremos que nos llegue el correo, ¿vale? Nada más. Y con esto hemos terminado la demo online, justo a tiempo, dejamos 3 minutos para las preguntas, ¿vale? Vamos con un poco de delay en las preguntas, ¿vale? Entonces, si vais mandando las preguntas, me llegarán como con un minutillo de retraso, ¿vale? Vamos a ir leyendo la primera, por ejemplo. Hola, un problema con el evento de hoy. Sí, efectivamente nos hemos ido, de verdad, disculpadnos de nuevo. Hay otra pregunta que dice, para el uso de la Click to Run, el partner tiene que darle acceso a su cliente final a esto en String One Ion, se tiene que registrar, ¿correcto? Sí, efectivamente tiene que estar registrado en String One, ¿vale? Quien mejor nos va a poder ayudar para este tipo de preguntas es CMX, pero sí tiene que estar registrado en el String One, ¿vale? Vale, pues voy a esperar un par de minutillos, ¿vale? Por si lanzáis alguna pregunta y va con algo de delay, para irla respondiendo.
Bueno, pues si no va a caer ninguna pregunta, vamos a ir cerrando la sesión. De nuevo, deciros que estamos a vuestra disposición si queréis una reunión un poco más precisa sobre vuestra casuística, sobre vuestros clientes, sobre vuestra infraestructura. Estamos ahí para vosotros, ¿vale? Y de nuevo, agradeceros el tiempo que nos habéis dedicado en esta sesión, como siempre. Muchas gracias por confiar y compartir con nosotros estos ratos. Muchas gracias. Muchas gracias, os esperamos en la próxima sesión. Gracias, que tengáis un buen día.